Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador y a través del www.ellibertador.com.uy con las distintas columnas, entrevistas y bueno, todo lo que tenemos aquí en contenido en Punto de Partida. Acordate que podés también mirar nuestros podcasts a través de YouTube, donde colgamos todos los videos, también donde pueden interactuar con nosotros a través de los mensajes, dejándonos allí, que hay varios mensajes, ahora no se les dio ninguno, pero mucha gente que nos ha escrito del bloque de Para Viajar Lejos y que bueno, que está teniendo realmente, le está gustando mucho a la gente, así que el agradecimiento a todos aquellos que se comunican con nosotros, pero bueno, no estoy solo, este espacio lo hace María García Marichal, que está con nosotros. Lo hacemos los dos. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Audiencia. Un gusto que esté con nosotros. Para mí un placer. Hoy vamos a hablar de, creo que para muchos quizás, o por lo menos para mí, es el padre del teatro, de aquellos que vemos teatro y que nos gusta el teatro, o que comenzamos viendo teatro. Yo me acuerdo que en la escuela me llevaron a ver esta obra muy famosa de Florencio Sánchez. Florencio Sánchez. Es el padre del teatro rioplatense, sin lugar a dudas. Bueno, me acuerdo de esa obra y realmente desde ahí me encantó el teatro. Es que ver a Florencio Sánchez, ver una obra de Florencio Sánchez es iniciarte en el teatro, porque después no querés dejar de ir al teatro. Sí, quizás también un poco por la forma que te muestra las cosas nacionales, culturales, que también uno se arraiga en esos personajes, me parece. Después uno obviamente descubre todo el teatro, ¿no? Pero creo que ahí hay un gancho muy especial con el teatro aquí en nuestro país. Exactamente, eso que dijiste es absolutamente cierto. Es que la idea, que es que además, ¿por qué nos llevan chiquitos a ver obras de Florencio Sánchez? Para que el teatro prenda, porque es realmente donde nosotros nos sentimos identificados. Totalmente. Porque es el Río de la Plata, es Montevideo, es Buenos Aires, es Rosario de Santa Fe, es Paysandú, es Salto, es 33. Es decir, estamos hablando, y es el campo, Entonces, estamos hablando de un creador genial, que vivió 35 años. Mira vos, eso no lo sabía. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera seguido viviendo, si hubiera vivido como para escribir teatro durante 20 años más? ¿Qué cosas hubiera llegado a hacer? Fue un grande de las tablas, no hay duda, de la creación teatral, pero además hoy vamos a hablar de su vida, porque su vida fue muy azarosa, fue una vida azarosa, fue una vida muy particular, él tenía una ideología suya que defendía a pie juntillas y que en algunos momentos le trajo problemas, pobre Florencio. Y después, cuando viajó a Europa, porque es cuando viaja a Europa que él se enferma de tuberculosis, la enfermedad del siglo XIX y principios del XX, fallece allá en Milán. Así que vamos a empezar a hablar de nuestro queridísimo Florencio Sánchez. Nació el 17 de enero de 1875 en Montevideo y falleció el 7 de noviembre de 1910 en Milán, en Italia. Fue dramaturgo, sí, pero además fue periodista, y fue un periodista muy sagaz y de hincarle el diente a las cosas con una opinión propia, ¿no? O sea, no era un periodista objetivo, era un periodista de opinión. Muy, por supuesto, muy defendible su óptica y, echaba, digamos, le hincaba el diente a un tema y le daba bien. Y lo trabajaba muy bien.
Hay mucha gente que critica a Florencio Sánchez y que lo critica planteando que Florencio solamente escribía cuando le hacía falta económicamente. Puede ser que haya sido así, ¿cómo no? Vivía de lo que escribía, vendía sus obras ya tenían éxito, bueno, fantástico. Pero no vamos a deslucir su grandeza por ese hecho. Porque además escribió teatro desde que era jovencito. O sea, las primeras obras no las vendía. Era un dramaturgo porque era un dramaturgo de raza, era un dramaturgo desde que nació. Y vamos a ver cómo fue surgiendo eso. Los papás eran Olegario Sánchez y Jovita Musante. Fue el primero de 13 hermanos, aunque él vio uno de los hermanitos de él, murió chiquito. Creo que tenía 15 o 16 meses cuando murió chiquitito. Los demás tuvieron una vida más larga, o sea, llegaron a la adultez. Tuvieron problemas económicos, claro, una familia, él era, claro, muy grande, más allá de que cuando se mudaron para 33, por problemas económicos, él era chiquito y no eran tantos hermanos, fueron naciendo y siempre tuvieron problemas económicos, había que mantener 13 hijos siempre, en cualquier momento de la historia, pero en aquel momento, cuando se mudaron a 33, él era chiquititito. Y las familias de los dos padres vivían por la zona, la familia de Olegario Sánchez y la familia de Jovita Musante. Entonces los ayudaron. Uno de quienes los ayudó muchísimo fue un tío paterno de él, Teófilo Sánchez, que era un estanciero. Era un estanciero de la zona que les dio mucho apoyo y los ayudó mucho. En 1882 se vuelven a mudar por razones de trabajo de Olegario, se vuelven a mudar esta vez a Minas, y allí otro hermano del padre, José Antonio Sánchez, también les va a dar una mano grande. Eran épocas en las cuales las familias, y sobre todo las familias grandes, estaban muy unidas, tenían mucho trato, había, digamos, formas de estar presente cuando los hermanos se necesitaban, y claro, esta gente era de alto poder adquisitivo, estamos hablando de estancieros, de comerciantes, ¿no? Comerciantes de ganado principalmente. Cuando tenía 15 años, Florencio, ese tío suyo, José Antonio, le encontró un puesto de escribiente en la Junta Económica Administrativa de Minas. 15 años tenía Florencio. Y él ya escribía obras de teatro, alguna obrita hacía pequeña, ¿no? Entre 1891 y 1890... el tío tenía buen ojo. Es que por supuesto, es que notaron, vos sabés que los tíos lo apreciaban mucho porque lo veían un tipo extremadamente inteligente y muy sagaz y que escribía muy bien. Claro. En Minas es donde él hace lo que se considera su única formación, su única educación formal. O sea, fue a la escuela, posiblemente haya ido a algún instituto, pero después fue principalmente autodidacta. Entre 1891 y 1892 colaboró en el diario local, en el diario de Minas, La Voz del Pueblo, con el seudónimo, mira el seudónimo que se puso, Jack the Ripper, Jack el Destripador. Bueno, cuando lo rezongaron porque se había puesto Jack the Ripper, se puso Jack solamente. Entonces, claro, ¿por qué se ponía Jack the Ripper? Porque hacía una crítica tan aguda de las personas que integraban la Junta Económica Administrativa, que eran sus empleadores, eran quienes los empleaban, y de todos los que estaban ocupando los cargos públicos en el pueblo. Viste que además antes los pueblos chicos, el banquero, yo que sé, que estaban en pueblo chico, infierno grande. Pueblo chico, infierno grande. ¿Sabes cómo le ponía sus artículos? A todos les ponía el mismo nombre. Cric, cric. Sí, cric, punto suspensivo, cric. Como hacemos nosotros ahora cuando alguien no te puede contestar algo. Cric, cric, eso era Florencio Sánchez, así llamaba sus artículos. Lo descubrieron, por supuesto, al tiempo y lo despidieron. No hay duda que lo despidieron. Pero ahí tenemos el Florencio agudo, el Florencio crítico, ¿no? Ya vamos a ver también que él ya tiene una formación anarquista muy importante, porque leyó muchísimo sobre anarquismo, se sintió muy identificado con las ideas anarquistas y va a ser un anarquista de la médula, hasta la médula de los huesos. Y como tal, después va a entrar en su vida Aparicio Saravia, por supuesto, ¿no? Mi bisabuelo debe haber capaz que conoció a Florencio Sánchez. Bueno, la mayoría de los artículos se titulaban Cric Cric y siempre ridiculizaban a los empleadores, por supuesto. Lo despiden. Antes de que lo despidan, llegó a escribir y a publicar lo que él llamó
drama jocoso, serio, mímico, cómico, burlesco. Así le puso a Los Soplados. O sea, los soplados eran los despedidos. Claro. ¿No? Ya vemos a un Florencio haciendo teatro. Es decir, estaba hablando de una obra con diálogos, con escenas, etcétera, etcétera. Drama, jocoso, serio, mímico, cómico, burlesco, Los Soplados, los despedidos. No llegó a publicar el epílogo, pero todo lo demás, el primer acto y la parte del prólogo los publicó. Después los despidieron por criticar permanentemente a quienes lo estaban empleando, ¿no? Bueno, en esta obra, dicen los críticos, yo no la leí, ya se puede observar eso que seguramente le vamos a mostrar a nuestros oyentes, el diálogo rápido, el diálogo corto, no el extenso parlamento, claro, sí. sino el diálogo picado, el diálogo rápido, el diálogo, digamos, agudo, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Él iba a las compañías itinerantes de teatro que iban a los pueblos. Antes había circos de pueblo. Algún día tenemos que hablar de eso, los circos de pueblo. Los circos que viajaban de pueblo en pueblo. Bueno, había compañías de teatro itinerantes. Las hubo en Europa, las hubo en la Rusia zarista incluso. Y acá en América fueron muy, muy valiosas y muy valoradas en el Río de la Plata. Siempre le gustó a la gente del Río de la Plata ir a ver teatro e ir a ver circo. Y esta gente viajaba haciendo, y allí Florencio se enamoró del teatro y actuó en alguna obra. Y dicen que su personaje fue impresionantemente bien elogiado hasta por quienes lo habían despedido de su trabajo. Así que vemos que también habría sido un muy buen actor, seguramente si se le hubiera propuesto. Muy bien. Eran muy exitosas esas obras de teatro hechas por los grupos itinerantes y a Florencio le encantaban y allí aprendió. Además que leyó muchísimo. Era un lector devorador de libros, ¿no? En 1892 se trasladó a Argentina. Él estuvo viviendo en Argentina en 2 lugares. En Buenos Aires durante un tiempo donde trabajó, mira vos, en la Oficina de Estadística y Antropometría. Entre todos los trabajos que tenía que hacer de estadística y todo, ¿sabés lo que hacía? No. Le tomaba las huellas dactilares a los delincuentes. Ah, mira. Así conocí una cantidad de gente del AMPA de Buenos Aires, de la mafia porteña de aquella época, y también de Montevideo. Entonces conoció el AMPA por dentro, porque conversaba con toda esa gente. De ahí que algunas de sus obras, como La Tigra, por ejemplo, tienen mucho que ver con el AMPA del Río de la Plata de esa época. Ese fue uno de los trabajos que tuvo en Buenos Aires. Tenía que tomar las huellas dactilares de los delincuentes. En esa época es cuando aparece el Florencio que nosotros encontramos en las fotos y en los retratos. Alto, de hombros caídos, bastante jorobado, diríamos, ¿no? Así va, de hombros caídos siempre, de rostro indiado, del labio inferior ancho y grueso, pelo renegrido y lacio, peinado con raya al medio, el Florencio que conocemos nosotros, el Florencio que es nuestro y que lo identificamos esté donde esté. Cuando se produce la crisis económica de 1894, qué raro, una crisis económica en el Río de la Plata, ¿no? Y en Argentina. Sí, en Argentina, en el 94. Él vuelve a Montevideo y allí trabaja para el diario El Siglo y para el diario La Razón como periodista de crónicas policiales y hace algunos artículos, pero se atreve también a hacer algunos cuentos cortos y algunas pequeñas obras de teatro que son muy bien recibidas por el público. Los reportajes que hizo dice que son muy buenos. Yo tengo que ir a la Biblioteca Nacional a buscarlos. Ahora, por una cuestión pandémica y todo lo demás, no he ido, pero quiero ir. Me gustaría ver los reportajes que hizo Florencio Sánchez con un seudónimo, Ovidio Paredes. Mira. Ovidio Paredes se hacía llamar. Bueno, es en esta época, en la época que está en Montevideo, después del 94, que él frecuenta la Torre de los Panoramas. ¿Vos te acordás lo que era la Torre de los Panoramas? No. La Torre de los Panoramas era una buhardilla en la que Julio Herrera Rexig hacía su grupo de intelectuales de la época. En la Torre de los Panoramas está la famosa generación del 900, que nosotros, una de las más destacadas generaciones literarias, poéticas, artísticas, porque también había pintores y porque había además dramaturgos como Florencio Sánchez, del Río de la Plata. Estando en Buenos Aires también se unía a grupos muy famosos como el del Café Brasil, etc. Ya era la época de los cafés
del café como un lugar de encuentro de intelectuales. Pero acá, como donde no salen quizás los cafés literarios. Claro, el café literario, el jardín de la palabra, sale de aquí también, es un poco, ¿viste? Yo tengo el comedor de casa con el mantel allá y el café para quienes quieran, cuando todo esto se pueda hacer presencial, por ahora lo estamos haciendo por plataforma. Pero sí, claro, el café que fue en Europa, ya en el siglo XVIII en Europa, era muy conocido y era no solo de intelectuales literatos, pintores, dramaturgos, no, era de científicos en Europa. En Europa se reunían los científicos a departir y a intercambiar en el café. En el Río de la Plata el café va a ser sumamente, digamos, pintado de intelectualidad. Filósofos, escritores, pintores, dramaturgos. Y allí está la Torre de los Panoramas, en la guardilla de Julio Reresí, donde dice que estaban todos apretaditos leyendo sus obras. Bueno, era un anarquista de raíz, era un anarquista hasta la médula de los huesos, estaba totalmente impregnado del anarquismo y era una época en la cual el anarquismo era muy fuerte en el mundo como ideología. Quiero hacer acá dar un bocadillo personal. Mi bisabuelo, por parte de mi padre, de mi abuelo paterno, el padre de mi abuelo paterno, que se llamaba Sebastián García y era vasco de Navarra, era anarquista por convicción y participó en la batalla de 1904 con Aparicio Saravia, el 1 de septiembre de 1904. El 1 de septiembre de 1904 nacía mi abuelo, Carmelo García. Carmelo le decían porque los vascos lo pronunciaban así. Entonces estamos hablando de que hay todo como una conexión. Yo por esa razón también a mí Florencio y Aparicio me llenan mucho históricamente hablando, ¿no? Porque forman parte de la historia de mi familia. Bueno, entonces llegó a trabajar, digamos, por el anarquismo, llegó a ser difusor de esas ideas y como pertenecía al Partido Blanco, en 1897 peleó con Aparicio, que se sublevó, que fue una de las sublevaciones de Aparicio, después la de 1904, que es la posterior, ¿no? Pero la primera, participó en 2 batallas y allí conoció a Eduardo Acevedo Díaz, que lo marcó muchísimo, ¿no? Otro intelectual. Estamos hablando de gente que era intelectual, pero que además peleaba por sus ideas y que iba al campo de batalla como cualquier hijo de vecino. Recordemos, no estamos acá haciendo una apología de la guerra, qué esperanza, cualquier guerra es mala. Estamos hablando de un momento histórico y tenemos que entenderlo así como vemos los entornos geográficos. El contexto. Es el contexto y es el contexto histórico. En 1900, después de haber participado en estas batallas, él se retira porque ya estaba con algún problemita de salud. Si no, hubiera seguido peleando con Aparicio. En 1900 publicó en Buenos Aires, en el diario El Sol, Las cartas de un flojo. Mirá lo que hacen las cartas de un flojo. Hace una crítica tan apabullante de los desastres que el caudillismo provoca en Uruguay. Y eso que fue el seguidor de un caudillo, ¿no? Sí. Pero él llega a entender cómo es la gente. Porque claro, él vivió en 33. Vivió en Minas, vivió en Buenos Aires, vivió en Rosario de Santa Fe. Toda esa calidad de esa vida vivida le dio conocimiento de las personas, conocimiento de la gente, del sufrimiento de la gente en el medio urbano y del sufrimiento de la gente en el medio rural. En los dos ámbitos y en los dos contextos. Entonces esto hace que él en sus obras represente tan espectacularmente a la gente del campo y de la ciudad. En las cartas de un flojo, él habla justamente del mal que le hace el caudillismo, principalmente al campo, pero a toda la población uruguaya. Después, en Rosario de Santa Fe, trabaja en la redacción de La República, que es de Lisandro de la Torre, un conocido periodista intelectual de esa época. Y entre trabajo y trabajo, él va escribiendo sus obras de teatro, en parte para vivir, pero yo siempre digo, era un grande del teatro y lo hizo con enorme amor porque lo que hizo fue grandioso. Muy influenciadas por las corrientes de dramaturgia de la época europeas, pero muy, muy rioplatenses. Y sus obras son principalmente costumbristas, son obras
digamos que cotidiano. Exacto, representan a la gente que vos veías todos los días en el siglo XIX. Entonces, en Montevideo, en Buenos Aires, en Rosario de Santa Fe, en el campo, en 33, donde vos fueras. Y va a destacar la vida de la gente más humilde, la vida de Lampa, o sea, la vida de las mafias, de las pequeñas mafias propias de los puertos, de las zonas portuarias, como Montevideo y Buenos Aires, por ejemplo, las representa de manera impresionante. La Tigra, moneda falsa de 1907, son obras que tienen que ver mucho con ese submundo, ¿no? Con ese submundo de la mafia de las ciudades portuarias. Nuestros hijos y los derechos de la salud están dentro de las obras principalmente, digamos, más urbanas, más de la gente de ciudad. El desalojo de 1906, que fue un año en el que produjo muchísimo, 1906 Florencio, muestra la realidad espantosa de la ruralidad del campo uruguayo, de la gente que rentaba el campo para vivir de él y que es desalojada. Le pasó, tuvieron que rematar a mis abuelos, por ejemplo. Este fenómeno se dio hasta los años 50 y 60 del siglo XX. Entonces, él muestra esa realidad de una manera entrañable y de una manera dramática y de una manera muy, muy dura, muy dura. Además, es muy de la psicología del hombre, de la mujer, del niño. Entra mucho en la psicología, en la personalidad. Es decir, yo, y aquí tengo que decir que no estoy de acuerdo entonces con la gente que dice que solamente hacía un teatro para poder... Ya al final no estoy de acuerdo, porque... Bueno, pero a ver, si vamos a eso... todos trabajamos. Bueno, de hecho los grandes compositores de música clásica eran por encargo de las obras. Cervantes, pobre, nunca pudo conseguir un trabajo como la gente. Por eso siempre vivió en la pobreza o dilapidaba el dinero que tenía, pero siempre buscaba que la gente de la corte, de los Austria, pudiera solventar su trabajo. Entonces, estamos hablando de un grande del teatro. Si estamos hablando de que es capaz de presentar en diálogos, digamos, sumamente rápidos, sumamente ingeniosos, muy agudos, personas, situaciones y momentos históricos, estamos hablando de un grande. Así que bueno, sí, tenía derecho a trabajar. Muy bien. Las carencias y la pobreza del medio rural, la psicología de los hombres y las mujeres del medio, tanto del campo como de la ciudad. En 1905 presenta En familia y los muertos, que son la cara ciudadana del Río de la Plata. En familia es una obra también muy conocida, Los muertos también. Los sainetes son sumamente interesantes y son mucho menos folclóricos que los sainetes comunes. ¿Qué es un sainete? Un sainete es una obra teatral, casi siempre es un acto, casi siempre es de un acto solo. Puede ser de más. Muchas veces es graciosa, es cómica, pero ambienta personajes y situaciones de un momento y un lugar particulares. Por ejemplo, un conventillo, ¿no? Un galpón de estancia, una casa, una vereda en una calle de ciudad. Se presenta como función independiente el sainete. A veces el sainete era un entretiempo, por ejemplo, entre 2 obras de teatro, entre una ópera. Los sainetes de Sánchez son maravillosos, porque son, digamos, muy representativos del fenómeno social del Río de la Plata de su época. ¿Viste Canillita? ¿Canillita la viste? No. Vela, se las recomiendo. Vean Canillita. Canillita es de 1903 y tiene como protagonista a un chico jovencito que reparte diarios. Claro. Por, digamos, generalización, posteriormente se les llama canillitas a todas las personas que venden diarios. En Canillita se les llamó. Hoy en día los diarios son prácticamente todos virtuales. Es raro que haya un repartidor de periódicos. O sea, el periódico existe más. Hay un repartidor de periódicos o tú lo compras en el kiosco, pero hasta que yo era una mujer adulta, está bien ponerle hasta 20 y pico de años atrás, el diario, el periódico, era muy común. Estaba el Canillita que voceaba, que daba la voz en la calle. Y no siempre era un niño. Muchas veces era un hombre adulto, claro. Yo me acuerdo de ver pasar
alguna persona adulta, claro, especialmente en la mañana. En la mañana, sí, claro. Pasaba con los diarios bajo el brazo y gritando. Voceando, diario, te daban la noticia para que vos trataras. Sí. Y en la tarde, en el Uruguay, estuvo mucho el diario de la noche. Diario de la noche, por eso había canillitas nocturnos. ¿Sabés que se hace mucho, que es muy común, que fue, acá se vio alguna? En Europa las mujeres repartidoras de periódicos, que lo hacían en bicicleta o directamente caminando, ¿no? Repartiendo periódicos. Bueno, Canillita es fantástico, es fantástico. Fue un éxito, sobre todo en Argentina, y de allí se le da el nombre de Canilla o Canillita al vendedor de diarios. El grito de Canilla, el del Canilla, la canción de Jaime Ross, por ejemplo. Su obra máxima, sin duda, ¿cuál es? Barranca Abajo. No hay duda alguna. Se estrenó el 26 de abril de 1905. Es la obra cumbre de Florencio Sánchez por excelencia. Hay una manifestación absolutamente genial del Florencio Sánchez más grande de todos. Del Florencio Sánchez capaz de representar en algo que ya hay algunos críticos que hablan de que esto es como una tragedia. O sea, estamos hablando como de un nivel de tragedia griega, de tragedia clásica. Barranca Abajo. Es una obra que se ha representado en el mundo de habla castellana, O sea, no solamente en Argentina y Uruguay. Ha sido representada en el mundo de habla hispana. Es muy difícil que alguien que le guste el teatro como te gusta a vos, que a vos te gusta más que a mí el teatro, a mí me encanta, pero a vos te gusta más, no haya visto Barranca Abajo. Es muy, muy, muy del campo uruguayo o del campo argentino, pero es una obra que puede ser absolutamente aplicada a cualquier lugar rural del mundo. Es una familia totalmente desintegrada, en la cual los lazos están absolutamente rotos y que viene en un increyendo la tragedia, que la tragedia al final, no voy a hacer ningún spoiler, para los que no la vieron, porque quiero que la vean. No, véanla porque vale la pena. El final es insinuado. Ni siquiera el final es manifiesto. El final es insinuado. Cuando se cierra el telón, el final solo se insinúa. Es maravilloso esto de un actor. Yo diría, salvando las distancias, que me recuerda mucho a Anton Chekhov en algunos aspectos. Autor que vamos a trabajar, porque Anton Chekhov todavía no lo hemos visto dentro de los grandes del teatro. Anton Chekhov, un autor ruso. No lo vimos, ¿no? No. Creo que no. No. Anton Chekhov es realmente un gigante del teatro. Y bueno, esto de Sánchez no tiene nada que envidiarle a las obras de Chekhov. Incluso está enraizado en la crítica que hace, porque él siempre trató de manifestar su ideología, de manifestar su forma de pensar en sus obras y hacer la crítica, ¿no? La crítica. Acá además hay una epidemia en el ganado, en esta familia. Bueno, perteneció entonces a la generación del 900, murió jovencito. En 1909, después de mucho pedir, porque él quería viajar a Europa. Era el sueño de todo intelectual y el sueño de Florencio Sánchez también. A pesar de que ya su salud estaba flaqueando. Se va para Europa. Como comisionado oficial para informar sobre la concurrencia de la República a la Exposición Artística de Roma. Es decir, va como representante del gobierno nacional, del gobierno uruguayo, para ver una exposición artística en Roma. Le dan un dinero importante para que ella se mantenga, para que viaje, para que coma, para que se queden en los hospedajes. Sí, costear el viaje. Por supuesto, se lo gastó casi de inmediato. Se quedó sin plata. Y se enfermó de tuberculosis. Ya venía mal, se enfermó de tuberculosis. Y en una de sus cartas escribe: estoy triste. Cuando empiezo a hablar me dan ganas de llorar, dice él, porque él siente que es su último tiempo. Llora mucho en esta época, escribe cartas muy dolorosas y muere, pobrecito, de tuberculosis en Milán, justamente como decíamos, sin haber cumplido los 35, el 7 de noviembre de 1910. Significa que estuvo unos meses en Europa y pudo hacer muy poquito, porque se gastó todo lo que había llevado. ¿Bueno, en Europa?
muere en Milán, en Italia. Claro, sí, Milán. Sí, muere en Milán. Después sus restos descansan aquí en el Panteón de los Artistas, pero fueron repatriados posteriormente. Pero sí, murió en Milán, Florencio. Un grande del teatro, un grande del teatro de habla castellana, un gigante del teatro rioplatense, creo yo, y un hombre que no podemos dejar de mencionar dentro de nuestros grandes creadores de nuestro país. Bueno, yo tengo un recuerdo muy lindo, como te digo, de la escuela, cuando me llevaron a ver Barranca Abajo, que para mí el teatro era aburrido. Después de ver Barranca Abajo me cambió totalmente. ¿Viste? La cabeza. Esto que te pasó a vos cuando eras un niño, le pasa a la mayor parte de los niños cuando van a ver una obra de Florencio Sánchez. Además, sugerencia de una docente, ¿no? Yo soy profesora de geografía, no de literatura, pero es ideal ver una obra completa de Florencio, porque hay muy bien llevadas y muy bien actuadas y con amigos incluso personales, digamos, representaciones de Sánchez que son fragmentos de sus sainetes, muy bien llevados y todo lo demás. Para que a un niño le guste el teatro, eso está bueno, pero está muchísimo mejor ver una obra completa de Florencio Sánchez. Bueno, precisamente vamos a mostrar un pedacito, y la gente que nos está escuchando por radio, la obra de Barranca Abajo, un pedacito, un diálogo, hecho por el elenco guarnero de Mercedes Soriano, que cumplió 39 años este año. ¡Qué interesante! Y que tienen la obra completa en YouTube. ¡Qué excelente! Aquellos que la quieren ver. Bueno, voy a dejar el link en la descripción. Sí, muchas gracias y felicitaciones a esa gente que llevó a Florencio a las tablas de esa manera, ¿no? Claro, y voy a dejar el link en la descripción y vamos a pasar un pedacito, le vamos a armar el video, pero bueno, un homenaje también a ellos que cumplen 39 años. Es un homenaje a ellos también. También lo pueden conocer. Vamos a escuchar un pedacito de un diálogo allí de la obra de esta Barranca Abajo. Buen día, mija. Día. Bendición, tatita. ¿Pasó mala noche? ¿Por qué se ha levantado hoy? No, dormí bien. Te sentí toser toda la noche. Y dormida sería. Traiga, yo acabo. No, deje, sí me gusta. Le hace mal, salga. Bueno, entonces yo voy a ordeñar. ¿Cómo? ¿No han sacado la leche todavía? No, señor, porque... ¿Y qué hacen esas? ¿A qué hora se muy levantaron? temprano. ¡Dolores! ¡Rudecita! Yo fui. Jesús, ¿qué te duele? ¿No han podido salir todavía de la madriguera? ¿Por qué no ordeñan de una vez? ¡Qué apuro! Ya fue Dolores. ¿Te vino con el parte alguna tijereta? ¿Cuánto le pagas por viaje? Está fría. Tía. Bendición, madrina. Aquí le traigo para usted. ¿Y Aniceto? Ahí viene. Se apartó a bombear el torillo oco que parece medio tristón. ¿Encontraron algo? Sí, señor. Cueríamos 3 con la ternera Rosilla que murió ayer. Ave María Purísima, qué temeridad. Y por el cañadón grande encontramos un buey echado y a la lechera chorreada muy seria. ¿Le dieron vuelta a la pisada? Sí, señor. Pero para mí que ese remedio no las cura. Pucha epidemia bruta. Se empieza a poner serio el animal. Desganado. Camina un poco, se echa y al rato nomás queda tieso con una guampa clavada en el suelo. Debe ser algún pasto malo. Ay, qué tristeza. Era lo único que nos faltaba. Que tras que tenemos tan poco, se nos mueran los animales. Ay, con el invierno encima. No hay que afligirse, mija. No hay mal que dure 100 años. Ahí está, Aniceto. 3 y 2 por morir. Buen día. Hay que mandar la rastra para juntar los cueros. Dicen que don Juan Luis, allá en la estancia, tiene un remedio bueno. Sí, una vacuna. Por eso debe ser para animales y... Buena vacuna. Cuando vino el ingeniero ese a probar el remedio, se murió medio rodeo de mestizas en la estancia grande. Va, ese franchute nomás ha de haber sido el que trujo la epidemia. Grano malo no es. Últimamente, sea lo que sea, que se muera todo de una vez. Si fuera amigo el campo ya le había prendido fuego. Ese ya me lo vieron.
Che, princesa, ¿podés ir a tender la cama si te parece? ¿O esperas que las sirvientas lo hagan? Pronto es mediodía y todo está sucio. Son que ya voy. Bueno, movete pues. Buen día. ¿No han carneado? No sé qué, si no te carneamos a vos. Estás muy chusco, no hablo con vos. No hay nada, doña. Anduve mirando si encontraba alguna ternera en Pues buenas yo he carnes. visto muchas. Ajenas serían. No perdás tiempo, mijo, en escuchar soncera. ¿Soncera? ¿Y qué comemos entonces? ¿Querés seguir manteniéndonos a pura mazamorra? ¿Charque no hay más? Pero hay mucho rulo, y mucha moña, y mucha comadrería. Mejor. Entonces no se queje, canejo. Avisá si también pensás matarnos de hambre. Si tenés tanta pegá un bolido para el campo, carniza no te han de faltar. Podrás hartarte con tus amigos los caranchos. Che, Aniceto, va a ir hasta el boliche a buscar un emplato poroso para Robusta, que la pobre está muy mal de la tos. Repárame un poco esto. Y si se alborotan mucho las cotorras, meñales chumbo nomás. Bueno, estamos escuchando entonces al elenco guarnero de Mercedes Soriano, que cumplieron 39 años el pasado enero. Le dejo la descripción y el link abajo para que puedan ver la obra completa si la quieren ver allí en YouTube. Y bueno, esto es parte de la obra, María. Exactamente, es un fragmento de una escena que ya pinta las cosas que van pasando, las situaciones familiares, pero eso va en un increyendo impresionante. Y ya se siente la tos de la niña. Sí, la tos de Martiniana, sí. La dejamos picando. Sí, déjenlo, pero véanla que vale la pena, es realmente brillante, una obra brillante. Pensaba Anton Chekhov y también Federico García Lorca, ¿no? Que grande del teatro español, pero Sánchez, rioplatense, para sacarse de pura cepa. De pura cepa. Bueno, María, gracias por habernos acompañado y traernos a Florencio Sánchez. Y bueno, nos reencontramos la próxima. Por supuesto, un placer, audiencia.